El Museo Artonis, situado en el centro de una ciudad vibrante, se preparaba para su mayor exhibición en años. Emilia Gregg, la directora del museo, había apostado toda su reputación en esta muestra. La pieza central era un espejo antiguo, encontrado en unas ruinas perdidas en el desierto del Sahara. Su marco, tallado en obsidiana negra y cubierto con intrincados grabados, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El descubrimiento del espejo fue casi accidental. Un equipo de arqueólogos buscaba restos de una civilización perdida cuando hallaron una cámara sepultada bajo toneladas de arena. En el centro de la cámara, rodeado de esqueletos dispuestos en posición de reverencia, estaba el espejo. Los arqueólogos documentaron extraños sucesos durante la excavación. Herramientas que desaparecían, luces que parpadeaban y una sensación constante de ser observados. Tras ser trasladado al museo, el espejo pasó meses en restauración. Los conservadores notaron que el marco no mostraba signos de deterioro, como si el tiempo no lo afectara. Los grabados, al observarse bajo microscopio, parecían cambiar levemente dependiendo del ángulo. Algunos patrones recordaban a escrituras antiguas, pero ningún experto logró descifrarlos. Un objeto que trasciende el tiempo, proclamaban los carteles promocionales. Los arqueólogos habían datado el espejo en más de 3000 años, aunque sus materiales y tallados desafiaban toda categoría conocida. Las leyendas locales decían que era una ventana al alma, capaz de mostrar la verdadera esencia de quien se reflejara en él. La misma Emilia, escéptica ante supersticiones, no pudo evitar sentirse intrigada cada vez que pasaba frente a él. La inauguración fue un éxito rotundo. Los visitantes abarrotaron las salas, cautivados por el aura misteriosa del espejo. Familias, curiosos y expertos en arte formaron largas filas para verlo. En un principio, todo parecía indicar que Emilia había alcanzado un triunfo sin precedentes. Sin embargo, pronto comenzó a notar detalles inquietantes. Una mujer, tras observar el espejo, cayó desmayada al suelo. Un niño lloraba desconsolado mientras su madre lo arrastraba fuera del museo, murmurando algo sobre una cara que no era la suya. Un hombre, inmóvil frente al espejo durante minutos, tuvo que ser escoltado por el personal. No es real, no es real, no es real, repetía mientras se alejaba tambaleándose. Días después comenzaron los rumores. Un visitante habitual fue hallado muerto en su apartamento. Había dejado un mensaje escrito en las paredes con su propia sangre. El espejo muestra lo que siempre fui. Otros reportaron pesadillas recurrentes y visiones de sombras alargadas que parecían acecharlos en sus hogares. Emilia intentó racionalizar los eventos. Coincidencias, se decía. Pero conforme más personas reportaban incidentes extraños, la sensación de alarma se intensificó. La inquietud creció cuando Emilia revisó las cámaras de seguridad una noche. Notó algo que la dejó helada. Las sombras en la sala del espejo se movían de forma independiente a las luces. Una de ellas, alta y deformada, se deslizó fuera del encuadre, como si supiera que estaba siendo observada. Emilia decidió no compartir el video con nadie, pero desde ese momento evitó pasar sola por esa sala. El museo, sin embargo, seguía atrayendo multitudes. Para el público, el misterio del espejo no era más que una excentricidad fascinante. Emilia se sentía atrapada entre el éxito y una creciente sensación de que algo mucho más oscuro se estaba gestando. Los extraños incidentes no se limitaron a los visitantes del museo. Algunos empleados también comenzaron a experimentar episodios inquietantes. Carla, una de las guías más veteranas, juró haber visto su propio reflejo parpadear cuando ella no lo hizo. Otro empleado, encargado de la limpieza nocturna, renunció después de reportar que el espejo le susurraba su nombre
en un idioma que no podía entender. Emilia intentó tranquilizarlos, pero su propia ansiedad creció cuando empezó a escuchar pasos a sus espaldas en las oficinas vacías del museo. Mientras tanto, el espejo se había convertido en un fenómeno mediático. Programas de televisión y podcasts discutían su origen y los misterios que lo rodeaban. Teóricos de la conspiración especulaban sobre su conexión con dimensiones paralelas, mientras otros lo consideraban una obra de arte maldita. Aunque inicialmente Emilia había intentado mantenerse al margen de los rumores, no pudo evitar sentirse invadida por una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el éxito del museo estaba cimentado en el atractivo del espejo, pero cada vez que lo veía, una sensación de inquietud calaba en su interior. Había noches en las que soñaba con el marco tallado, y al despertar sentía que una presencia invisible la observaba desde los rincones de su habitación. Los informes se acumularon. Un grupo de estudiantes universitarios que había visitado el museo como parte de una investigación reportó fenómenos similares. Uno de ellos, un joven reservado llamado Marcos, empezó a tener episodios de sonambulismo en los que repetía la frase: «Ese reflejo no es mío. No soy yo». Tras días de permanecer en ese estado, Marcos regresó al museo, solo para desaparecer frente al espejo. Las cámaras de seguridad lo mostraron entrando a la sala, pero nunca saliendo. Las autoridades investigaron, pero no hallaron rastro alguno de él. Su desaparición fue catalogada como una fuga voluntaria, pero quienes conocían a Marcos sabían que aquello no tenía sentido. Mientras tanto, Emilia empezó a tener sueños recurrentes. En ellos se encontraba frente al espejo, pero su reflejo no se movía. En lugar de imitar sus movimientos, el reflejo la observaba con ojos negros, vacíos. La sensación de terror la despertaba en mitad de la noche, cubierta de sudor. Durante el día intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero notaba que el espejo parecía cambiar. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, al ser revisadas, mostraban patrones extraños en el vidrio, como si sombras se agitaran dentro de él. Los visitantes también empezaron a reportar pérdidas de tiempo. Personas que habían pasado solo unos minutos frente al espejo juraban haber estado allí durante horas. Una pareja afirmó que los rostros de sus reflejos habían cambiado momentáneamente, mostrando versiones más envejecidas de ellos mismos. Otro grupo aseguró haber escuchado voces provenientes del vidrio, llamándolos por sus nombres. Emilia organizó una reunión con su equipo para abordar las crecientes quejas. Durante la reunión, uno de los curadores, el señor Behrens, se levantó abruptamente y comenzó a murmurar frases incoherentes. Golpeó la mesa con violencia antes de desplomarse, convulsionando. Tras ser trasladado al hospital, los médicos no pudieron explicar su estado catatónico. Sin embargo, antes de perder la conciencia, Behrens había pronunciado una única frase con claridad: «El otro lado viene por nosotros». El comportamiento del espejo también comenzó a influir en el espacio físico del museo. La temperatura en la sala del espejo descendió varios grados y los sistemas eléctricos fallaban constantemente. Las sombras en las grabaciones se volvieron más definidas, casi humanas, y parecían observar directamente a las cámaras. Los guardias de seguridad comenzaron a negarse a patrullar esa área por la noche. Una tarde, Emilia descubrió un pequeño grupo de visitantes inmóviles frente al espejo. Sus rostros mostraban una expresión de absoluto terror, y aunque respiraban, ninguno respondió a los intentos de los empleados por moverlos. Uno de ellos, tras recuperar la conciencia, dijo algo que la marcó profundamente. No somos nosotros los que miramos el espejo nos mira a nosotros.
A pesar de todo, el Consejo Administrativo del museo presionó para mantener la exhibición abierta. La atención mediática había disparado la afluencia de visitantes y las ganancias eran significativas. Pero Emilia, desgastada por el insomnio y el constante temor, empezó a considerar cerrar la sala de manera definitiva. Algo en su interior le decía que si el espejo seguía allí, las consecuencias serían catastróficas. El día en que todo se desmoronó comenzó como cualquier otro. El museo estaba abarrotado de visitantes atraídos por la creciente fama del espejo. Sin embargo, Emilia notó una atmósfera más pesada de lo habitual. Los pasillos parecían resonar con un eco apagado, como si algo invisible llenara el aire. Caminaba hacia su oficina cuando un guardia de seguridad la detuvo. Señora Gregg, tiene que ver esto. En las pantallas del sistema de vigilancia, las sombras en la sala del espejo ya no eran simples manchas de oscuridad. Se movían con una deliberación imposible de ignorar, girando lentamente hacia las cámaras, como si las estuvieran observando. Algunas tenían formas humanoides, mientras que otras parecían más grandes, desbordando los límites de lo que el encuadre podía capturar. ¿Qué hacemos?, preguntó el guardia, pero Emilia no tenía respuesta. De camino a la sala, los visitantes comenzaron a salir apresuradamente, algunos corriendo, otros tambaleándose como si estuvieran desorientados. Un hombre gritaba incoherencias, señalando hacia el espejo mientras lágrimas rodaban por su rostro. No podemos cerrar la puerta. Es demasiado tarde. Cuando Emilia finalmente entró, encontró a un grupo de personas paradas frente al espejo, inmóviles como estatuas, con las miradas clavadas en su superficie. Sus reflejos no coincidían con sus posturas. Se movían ligeramente desfasados, a veces girando la cabeza en ángulos imposibles. Se acercó con cautela, intentando llamar la atención de uno de los empleados que había quedado atrapado en ese trance. Justo cuando estaba a punto de tocar su hombro, el vidrio del espejo se onduló, como si fuera agua. Una mano negra y alargada emergió de la superficie, jalando al hombre hacia adentro con una rapidez escalofriante. El grito de la víctima se cortó abruptamente al cruzar el umbral, y el espejo volvió a su estado sólido, como si nada hubiera pasado. Emilia retrocedió, tropezando con una banca mientras el pánico la invadía. El caos se desató en todo el museo. Aquellos que habían sido testigos del incidente intentaron huir, pero las puertas principales no respondían. Los sistemas eléctricos fallaron por completo, sumiendo el lugar en una penumbra intermitente iluminada solo por las luces de emergencia. Desde el espejo, una luz antinatural comenzó a emanar, proyectando sombras imposibles en las paredes. Los reflejos en los ventanales del museo mostraban paisajes que no pertenecían a la ciudad, sino a un vasto abismo oscuro salpicado de estructuras ciclópeas. Emilia fue rodeada por un pequeño grupo de empleados que lograron mantener la calma. Uno de ellos, Carla, sugirió romper el espejo, pero las herramientas que trajeron parecían inútiles. Las sombras dentro del vidrio crecieron en tamaño y densidad, extendiéndose más allá de la superficie. Un rugido profundo, como el eco de una tormenta distante, resonó en la sala, y cada persona sintió cómo vibraba en su pecho, como si algo inmenso estuviera despertando. Mientras tanto, las personas atrapadas en trance frente al espejo comenzaron a moverse de forma errática. Sus cuerpos se retorcían, con movimientos antinaturales que desafiaban las limitaciones de sus articulaciones. Algunos se desplomaron, mientras que otros comenzaron a murmurar en idiomas desconocidos. Carla intentó ayudar a una mujer que colapsó cerca de ella, pero cuando la tocó, un líquido oscuro y espeso comenzó a brotar de los ojos y la boca de la víctima.
Gritando, Carla retrocedió, solo para ser alcanzada por una sombra que se extendió desde el marco del espejo, envolviéndola en segundos. Emilia, paralizada, no podía apartar la vista del espejo. Dentro de su superficie ya no se veía un reflejo, sino una realidad completamente diferente. Se trataba de un horizonte lleno de torres que flotaban en un cielo sin estrellas, donde criaturas colosales se arrastraban entre ríos negros. Una voz resonó en su mente, clara y susurrante a la vez, hablándole en un idioma desconocido. Una sensación de terror como nunca la había sentido se adueñó de su mente completamente. En ese momento, Emilia comprendió que el espejo no era solo un artefacto maldito, sino un portal que había permanecido sellado por eones. La obsesión de los humanos por desentrañar sus secretos lo había activado, debilitando la barrera que separaba su mundo de una realidad insondable. Intentó recordar las advertencias grabadas en su marco, pero las palabras parecían desvanecerse de su memoria. Los pocos visitantes que quedaban intentaron escapar rompiendo las ventanas, pero lo que había más allá no era la ciudad. Las calles se habían transformado en un desierto infinito de arena negra, y el cielo, antes iluminado por la luna, ahora mostraba una masa de nubes pulsantes y vivas. Las sombras que se habían acumulado dentro del museo comenzaron a expandirse hacia el exterior, invadiendo lo que quedaba del mundo conocido. Finalmente, el propio museo empezó a distorsionarse. Las paredes se alargaban y curvaban, como si la estructura estuviera siendo tragada por el espejo. Emilia fue la última en quedarse, incapaz de apartarse de la visión apocalíptica frente a ella. Mientras las sombras se alzaban a su alrededor, sintió que su cuerpo se desintegraba lentamente, pero no como carne y hueso. Era como si su existencia entera, su memoria, su ser, fueran absorbidos por el abismo. El Museo Artonis cerró indefinidamente tras el desastre. Las autoridades intentaron explicar lo sucedido como un incidente estructural, argumentando que el colapso parcial del edificio había causado una serie de fallas eléctricas y fenómenos psicológicos colectivos. Sin embargo, los sobrevivientes sabían la verdad, aunque ninguno de ellos pudo expresarla con claridad. Emilia fue encontrada en una de las oficinas administrativas, en estado de shock. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si lo que había visto hubiera borrado su esencia. No habló más, ni siquiera cuando los médicos intentaron interactuar con ella. Murmuraba apenas audible palabras fragmentadas. El otro lado. No hay fin. El museo fue acordonado y los restos del espejo, o lo que quedaba de él, fueron enviados a un laboratorio del gobierno. La investigación, oficialmente clasificada, concluyó que el artefacto no era de origen humano. Ninguno de los científicos asignados al caso permaneció en sus puestos por más de unas semanas. Todos sufrían colapsos nerviosos, pérdida de memoria o desaparecían sin dejar rastro. Algunos informes, filtrados a la prensa por fuentes anónimas, hablaban de sombras que emergían de los fragmentos del espejo, expandiéndose como un cáncer por las instalaciones. La ciudad que una vez celebró la apertura del museo ahora parecía maldita. Los alrededores del edificio permanecieron desiertos. Ni siquiera los animales se acercaban. Los rumores se expandieron como una mancha de aceite. Había quienes juraban ver figuras oscuras en las ventanas del museo, observando en silencio. Otros aseguraban que las pesadillas relacionadas con el espejo se habían extendido más allá de los visitantes originales, afectando a cualquiera que escuchara su historia. Meses después, los ciudadanos comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables en sus propios hogares.
Sombras deformes aparecían en las paredes, creciendo y contrayéndose como si respiraran. Los espejos comunes comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían a la realidad. Rostros con ojos vacíos, gestos que los dueños jamás habían hecho. Algunos intentaron romper sus espejos, pero las sombras persistían, flotando en las superficies rotas o incluso en charcos de agua. Un niño de la zona, aterrorizado por las visiones, describió con detalle cómo su reflejo le había susurrado que el mundo al otro lado del espejo estaba abierto ahora, como un río sin barreras. La frase, repetida por otros afectados, parecía señalar una verdad más profunda y aterradora. El espejo había sido un portal, una barrera que contenía algo inmenso e incomprensible. Y ahora, esa barrera se había roto. Una noche, durante una tormenta eléctrica, las cámaras de seguridad de los edificios cercanos registraron un destello de luz negra, como un vacío absoluto que engulló el edificio. Cuando la tormenta cesó, en el lugar donde estaba el museo no quedó nada más que un cráter oscuro, imposible de medir en profundidad. Las autoridades sellaron el área con gruesas placas de metal, pero los trabajadores enviados a instalarlas afirmaron haber escuchado susurros provenientes del abismo. Con el tiempo, los eventos relacionados con el espejo se convirtieron en leyendas urbanas, distorsionadas por el boca a boca y el tiempo. Pero quienes lo vivieron nunca pudieron escapar de su alcance. Las sombras seguían presentes, acechando desde los rincones de las habitaciones, desde los bordes de los espejos, desde cualquier superficie que pudiera reflejar algo. Una noche, años después, una joven restauradora que había trabajado brevemente en el Museo Artonis recibió un paquete anónimo en su puerta. Dentro, envuelto en un paño negro, encontró un pequeño fragmento de obsidiana. Su superficie era lisa, pulida, y apenas reflejaba su rostro. Pero cuando lo observó detenidamente, vio algo más, una silueta que no era suya, algo que la miraba desde el otro lado, esperando. El espejo eterno no había desaparecido. Había comenzado a expandirse, fragmento a fragmento, insinuándose en los reflejos de un mundo desprevenido. Y aunque los humanos seguían ignorando lo que yacía al otro lado, algo en esas sombras había encontrado su camino hacia el nuestro y estaba creciendo. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte para más terror. Si te gustaría que tu propia historia cobrara vida, envíala al correo de la descripción. Esto es Fragmentos de Nil. Y recuerda que la esperanza se ha esfumado.